El amor de su vida era una mentira, y el altar, que debía ser el inicio de un sueño, se convertiría en el escenario de su venganza. A solo unos metros de dar el sí, acepto, Isabela descubrió que el hombre con el que iba a casarse no solo no la amaba, sino que planeaba destruirla. Pero él no sabía que ella lo había escuchado todo y que la mujer ingenua y enamorada que caminaba hacia él estaba a punto de desatar un infierno que él jamás podría haber imaginado. Isabela Valdés se miró al espejo, por última vez, sintiendo como el lujoso encaje del vestido de novia, una creación de diseñador que había costado una fortuna, parecía oprimirle el pecho. El velo, una reliquia familiar que había pertenecido a su bisabuela, caía con una suavidad casi fantasmal sobre sus hombros. Estaba en la pequeña sacristía de la parroquia de San Miguel Arcángel, en el corazón de San Miguel de Allende, un lugar que olía a incienso, a cera antigua y a las flores blancas que adornaban cada rincón. Afuera, el órgano había comenzado a tocar las primeras notas de la marcha nupcial, una melodía que hasta hace unos minutos representaba la culminación de todos sus sueños y que ahora sonaba como una marcha fúnebre para la vida que creía tener. Sus manos, que sostenían un ramo de peonías blancas, temblaban incontrolablemente, no de nervios por la boda, sino por la cruda y brutal revelación que acababa de presenciar. Todo había sucedido apenas 10 minutos antes. Mientras esperaba la señal para caminar hacia el altar, un murmullo de voces masculinas se filtró por la puerta de madera maciza, que estaba ligeramente entreabierta. Reconoció al instante la risa de Mateo, su prometido, un sonido que siempre le había parecido música para sus oídos, pero que ahora tenía un filo metálico y cruel. La curiosidad, un instinto primario, la empujó a acercarse sigilosamente, con el corazón latiéndole desbocado contra las costillas. Quería escuchar qué decía el hombre que amaba, en los momentos previos a unir su vida, a la de ella para siempre, esperando quizás una confesión de amor nervioso a sus amigos, una última broma antes de dar el gran paso. Lo que escuchó, sin embargo, no fue amor, sino la más fría y calculadora de las traiciones. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar, Mateo? Parece demasiado arriesgado, dijo la voz de Javier, su padrino y mejor amigo. Isabela frunció el ceño, confundida. ¿Arriesgado? ¿A qué se refería? Entonces la respuesta de Mateo la golpeó como una ráfaga de viento helado, dejándola sin aire. Claro que funcionará. Isabela está completamente ciega de amor. Cree que soy su príncipe de cuento de hadas. En cuanto nos casemos y volvamos de la luna de miel, comenzaré a ayudar a su padre en la empresa. Don Ricardo ya me adora. Cree que soy un joven ambicioso y trabajador. Será cuestión de meses convencerla para que me firme un poder general sobre sus acciones. Ella ni siquiera lee lo que firma si yo se lo pido con una sonrisa. El mundo de Isabela se inclinó sobre su eje. Tuvo que apoyarse contra la pared fría de piedra de la sacristía para no desmayarse. El tul del velo rozando la superficie rugosa. El hombre con el que había compartido los últimos 3 años de su vida. El que le escribía poemas y le llevaba serenatas. El que había llorado de emoción cuando le pidió matrimonio frente a toda su familia. Era un impostor. Cada beso, cada caricia, cada te amo, susurrado en la oscuridad de la noche, había sido una pieza más en su elaborado tablero de ajedrez. No la amaba. Amaba el imperio que su padre, don Ricardo Valdés, había construido desde cero con la sangre y el sudor de toda una vida. Una cadena de hoteles boutique y viñedos en la región del Bajío. Pero la conversación no terminó ahí. Se volvió aún más oscura. Carlos, el otro padrino, preguntó con un tono de voz que denotaba una clara incomodidad. ¿Y qué hay de sus deudas, compadre? Escuché que la gente del casino de Querétaro ya no te quiere dar más plazos. Mateo soltó una risa, corta y despectiva. Esas deudas son precisamente el motor de todo esto. Le debo casi 3 millones de pesos a gente con la que no se juega. Se están poniendo nerviosos. Me han hecho un par de visitas poco amistosas,
Pero después de hoy, ese problema se evapora. Con el acceso al dinero de los Valdés, pagarles será como quitarle un dulce a un niño. El viejo Ricardo es un genio para los negocios, pero es un sentimental con su princesa. No sospechará nada. Isabela se tapó la boca con la mano, libre para ahogar el sollozo que pugnaba por salir. ¿Casino? ¿Deudas de juego? Mateo siempre le había dicho que sus reuniones nocturnas y sus viajes de fin de semana eran por trabajo, para cerrar tratos para su supuesta consultora de inversiones, una empresa que ahora entendía que probablemente no existía o era solo una fachada. Le había mentido sobre cada aspecto de su vida. El hombre trabajador y responsable era en realidad un jugador desesperado y acorralado, y ella, su amada Isabela, no era más que su boleto dorado para salir del abismo financiero en el que se había hundido. La imagen de su padre, un hombre honesto y bueno, siendo manipulado por este depredador, le revolvió el estómago. ¿Pero planeas quedarte con ella para siempre?, insistió Javier, y su voz sonaba genuinamente preocupada. La respuesta de Mateo fue la daga final que atravesó el corazón de Isabela, destrozando cualquier mínima esperanza que pudiera albergar. Por un tiempo sí. Necesito consolidar mi posición en la empresa y transferir una buena cantidad de activos a cuentas que solo yo controle. Después, bueno, un divorcio puede ser muy complicado y ruidoso. Quizás un accidente sea más limpio. Un coche que falla en la carretera a Guanajuato. Un resbalón desafortunado en la piscina del hotel. Las posibilidades son infinitas, ¿no creen? La risa que siguió a esa frase fue la de un monstruo. En ese instante, el amor que Isabela sentía por Mateo murió. Se evaporó, reemplazado por un frío glacial que se extendió desde la punta de sus pies hasta la raíz de su cabello. No era solo un estafador. Era un hombre capaz de planear su muerte con la misma frialdad con la que se elige un traje. La ingenua y enamorada Isabela desapareció en esa sacristía. En su lugar, nació una mujer diferente, una cuya mente, normalmente ocupada con planes de boda y sueños de futuro, ahora trabajaba a una velocidad vertiginosa, procesando la traición y forjando, en el crisol del dolor, el arma de su venganza. No le iba a dar el gusto de verla derrumbarse. No iba a cancelar la boda. Oh, no. La función debía continuar. Se enderezó, respirando hondo, forzando al aire a entrar en sus pulmones contraídos. Se secó una lágrima solitaria que había escapado y se deslizado por su mejilla maquillada con una furia silenciosa. Se miró de nuevo en el espejo. El reflejo le devolvió la imagen de una novia radiante, pero ahora sus ojos, de un profundo color avellana, no brillaban de felicidad, sino con la luz peligrosa de una determinación inquebrantable. Mateo quería una esposa dócil y enamorada, pues eso es lo que tendría. Le daría la mejor actuación de su vida, y cuando menos se lo esperara, cuando creyera tenerlo todo en la palma de su mano, ella se la cerraría con la fuerza de un huracán, aplastándolo por completo. Los pasos de los hombres se alejaron por el pasillo. Escuchó a Diego, uno de los organizadores de la boda, decirles que era hora. «Listo, a fingir que somos la pareja más feliz del mundo», dijo Mateo, su voz llena de un cinismo que ahora Isabela podía identificar claramente. Se quedó sola, con el eco de sus risas resonando en sus oídos y el sonido del órgano creciendo en intensidad, llamándola hacia su destino. Tomó su celular, que vibraba insistentemente. Era su hermana menor, Camila. «Isa, ¿dónde estás? Papá ya está aquí. Todos te esperan». Con dedos sorprendentemente firmes, tecleó una respuesta. «Ya voy, Cami. Dile a papá que se prepare para el día más feliz de mi vida». Guardó el teléfono, ajustó su velo, y con una sonrisa ensayada y perfecta salió de la sacristía. Al abrir la puerta, la luz de la nave central de la iglesia la cegó por un instante. Cientos de rostros se giraron hacia ella, una marea de sonrisas, susurros de admiración y flashes de cámaras. «¡Qué hermosa está! Parece un ángel», escuchaba mientras avanzaba.
Cada cumplido era como una gota de veneno en sus oídos. Interpretaba su papel a la perfección, sonriendo con dulzura, asintiendo con la cabeza, sus ojos buscando a su padre, don Ricardo, que la esperaba al inicio del pasillo con los ojos brillantes de lágrimas de felicidad. Ver a su padre, tan puro, tan ajeno a la red de mentiras que estaba a punto de atraparlos, fortaleció su resolución. Lo protegería, aunque fuera lo último que hiciera. «Mi princesa, estás deslumbrante», susurró don Ricardo, ofreciéndole su brazo. Su voz estaba quebrada por la emoción. «Gracias, papá», respondió ella, y le sorprendió la firmeza de su propio tono. Agarró su brazo, sintiendo la solidez de su amor, un amor real y tangible en un mundo que de repente se había vuelto falso. Mientras caminaban lentamente por el pasillo alfombrado de rojo, su mirada se cruzó con la de los invitados. Vio a sus tíos, a sus primos, a los amigos de la familia que la habían visto crecer, todos compartiendo la alegría de ese momento. Luego, su vista se posó en el lado de la familia de Mateo. Su madre, una mujer de sonrisa forzada y mirada calculadora, que siempre la había tratado con una cortesía fría que ahora entendía como complicidad. Y entonces lo vio a él, Mateo, de pie junto al altar, impecable en su traje de novio. Cuando sus miradas se encontraron, él le dedicó esa sonrisa torcida y encantadora que antes la hacía derretirse. Ahora, sin embargo, podía ver a través de ella. Veía la falsedad en el brillo de sus ojos, la tensión en su mandíbula, la mentira detrás de la fachada del novio emocionado. A su lado, Javier y Carlos intentaban parecer normales, pero Isabela notó cómo Javier evitaba su mirada, su rostro pálido y sudoroso. Carlos, por otro lado, parecía más desafiante, casi burlón. Al menos uno de ellos, pensó Isabela, tenía un atisbo de conciencia. Al llegar al altar, su padre le dio un beso en la frente y entregó su mano a Mateo. «Cuídamela mucho, hijo, es mi mayor tesoro», dijo don Ricardo, mirando a Mateo a los ojos con total sinceridad. «Con mi vida, don Ricardo. Ella es el amor de mi vida», respondió Mateo, apretando la mano de Isabela. El contacto de su piel la repelió. Sintió un asco profundo, pero forzó una sonrisa temblorosa, la sonrisa de una novia abrumada por la emoción. El sacerdote, el padre Miguel, un viejo amigo de la familia que la había bautizado, comenzó la ceremonia con palabras sobre el amor, la confianza y la honestidad. Cada palabra era una ironía cruel que resonaba en el silencio de la iglesia. Isabela se desconectó durante gran parte del sermón inicial. Su mente era un torbellino de actividad, un cuartel general en plena planificación de una guerra. Analizaba cada detalle, cada rostro, cada posible aliado y enemigo en esa sala. Su hermana Camila, sentada en la primera fila, la miraba con una expresión de leve preocupación, como si pudiera sentir que algo no estaba bien. Camila, con su mente afilada de estudiante de Derecho, sería su primera y más importante aliada. Necesitaría su ayuda, su discreción y su inteligencia para desenmascarar a Mateo. Pero por ahora, tenía que sobrevivir a la ceremonia, al circo de la hipocresía. «Mateo, aceptas a Isabela como tu legítima esposa, para amarla y respetarla, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida». La voz del padre Miguel la trajo de vuelta al presente. «Sí, acepto», dijo Mateo, mirándola con una intensidad que habría parecido devoción a cualquier observador. Pero Isabela vio el destello de triunfo en sus ojos, el brillo de un depredador que está a punto de cerrar su trampa. Vio cómo su pulgar acariciaba su mano de una manera que pretendía ser tranquilizadora, pero que a ella le pareció posesiva y controladora. Luego, fue su turno. «Isabela, aceptas a Mateo como tu legítimo esposo, para amarlo y respetarlo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida». El silencio en la iglesia pareció amplificarse. Sintió 200 pares de ojos fijos en ella.
Mateo apretó su mano con más fuerza y por primera vez notó una pizca de ansiedad genuina en su rostro. Hizo una pausa calculada que duró apenas un segundo, pero que se sintió como una eternidad. Dejó que la tensión creciera, disfrutando por un instante del poder que tenía sobre él. Luego, levantó la vista, lo miró directamente a los ojos y con la voz más dulce y clara que pudo fingir, respondió: «Sí, acepto». Un suspiro colectivo de alivio recorrió la iglesia. Vio la tensión abandonar los hombros de Mateo, reemplazada por una sonrisa radiante de pura suficiencia. Él creía que había ganado. No tenía idea de que la guerra acababa de empezar. El sacerdote continuó con el ritual, el intercambio de anillos. Mateo deslizó el anillo de oro en su dedo, sus manos ligeramente sudorosas. «Con este anillo me caso contigo, y te prometo mi amor y mi fidelidad», dijo. Las palabras sonaron huecas, vacías de todo significado. Cuando le tocó a ella, tomó el anillo, pesado y frío, y repitió las mismas palabras, pero para sus adentros hizo un voto diferente. «Con este anillo, te ato a mí, y prometo exponerte y destruirte». El momento de los votos personales llegó. Mateo, siempre el actor consumado, tomó su mano y habló con una voz cargada de falsa emoción. «Isabela, mi amor, desde el día que te vi en esa galería de arte, supe que mi vida había cambiado. Trajiste colores a mi mundo gris. Eres la mujer más bondadosa, inteligente y hermosa que he conocido. Prometo dedicar cada día de mi vida a hacerte feliz, a construir un hogar lleno de risas y amor, a ser el esposo que te mereces y el padre de nuestros futuros hijos». Algunos invitados, incluida su propia madre, se secaron las lágrimas. Isabela simplemente sonrió, una sonrisa enigmática que Mateo interpretó como felicidad. Cuando llegó su turno, Isabela se tomó un momento, respiró hondo y miró a Mateo, luego a su familia y amigos. «Mateo», comenzó, su voz sorprendentemente firme, «nuestra historia de amor me ha enseñado mucho. Me enseñó sobre la confianza, sobre la importancia de la honestidad y sobre lo que significa entregarle tu corazón a alguien sin reservas. Hoy, aquí, frente a todas las personas que amamos, quiero que sepas que siento que te conozco por completo. Conozco tus sueños más profundos, tus miedos ocultos y, sobre todo, tus grandes ambiciones. Y prometo estar a tu lado apoyándote incondicionalmente, mientras trabajamos juntos para alcanzar todo lo que te has propuesto». Javier y Carlos intercambiaron una mirada nerviosa. Mateo, sin embargo, parecía encantado, ajeno al doble sentido de cada una de sus palabras. «Por el poder que me confiere la iglesia, yo los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia». Mateo se inclinó y la besó. Fue un beso que ella había anhelado durante meses, el sello de su amor eterno. Pero ahora se sentía como el beso de una serpiente, frío y venenoso. Respondió mecánicamente, sus labios apenas moviéndose contra los de él. Los aplausos y vítores de los invitados estallaron a su alrededor, una cacofonía que contrastaba con el silencio helado de su corazón. La marcha nupcial sonó de nuevo, esta vez festiva y triunfal, mientras caminaban de regreso por el pasillo como marido y mujer, recibiendo una lluvia de pétalos de rosa. La recepción se llevó a cabo en la Hacienda Los Arcángeles, uno de los hoteles más exclusivos de su padre. El lugar era un sueño hecho realidad, un derroche de elegancia y buen gusto que Isabela había planeado meticulosamente durante meses. Candelabros de cristal colgaban de las vigas de madera, mesas adornadas con arreglos florales espectaculares y una orquesta tocaba música suave. 300 invitados disfrutaban de canapés y champán, pero para Isabela, todo el lujo era una escenografía grotesca para la farsa que estaba viviendo. Durante las fotos mantuvo la sonrisa radiante, posando como la novia perfecta, mientras sentía el brazo de Mateo alrededor de su cintura, un gesto que ahora le parecía una jaula. «Se ven perfectos juntos, irradian amor», dijo el fotógrafo. «Gracias. Es que nos amamos muchísimo, ¿verdad, mi vida?», respondió Isabela,
mirando a Mateo con una adoración fingida. «Más que a nada en este mundo», contestó él, besando su frente. Durante el cóctel comenzó su primer movimiento. Se acercó a su hermana Camila, que la observaba con el ceño fruncido. «Cami, necesito hablar contigo. En privado. Es urgente», susurró. Camila, alarmada por su tono, la siguió hasta un pequeño patio interior, lejos de las miradas curiosas. Allí, bajo la luz de la luna, Isabela se derrumbó por un instante. «Isa, ¿qué pasa? Estás pálida como un fantasma. Me estás asustando», dijo Camila, tomándola de las manos. Isabela respiró hondo, y en susurros rápidos y entrecortados, le contó todo lo que había escuchado en la sacristía. La expresión de Camila pasó de la confusión a la incredulidad, y finalmente, a una furia helada que reflejaba la suya. «Ese infeliz se atrevió. Lo mato. Vamos ahora mismo y le decimos a papá». «No», la detuvo Isabela con firmeza. «Si lo hacemos ahora, él lo negará todo. Dirá que estoy histérica, que son los nervios de la boda. No tenemos pruebas, Cami. Es su palabra contra la mía. Necesito que me ayudes a conseguir esas pruebas». Camila, a pesar de su juventud, tenía una mente pragmática y analítica, afilada por sus estudios de derecho. Comprendió de inmediato. «De acuerdo. ¿Qué necesitas?» «Todo», respondió Isabela. «Necesito que investigues cada aspecto de su vida, sus finanzas, sus supuestos negocios, sus amigos, sus deudas. Tienes amigos en despachos, acceso a bases de datos. Sé discreta, pero no dejes piedras sin remover. Quiero saber hasta el último secreto sucio que esconde. Y sobre todo, Cami, papá y mamá no pueden saber nada. No todavía. Los destrozaría». Camila asintió, sus ojos brillando con determinación. «Considera lo hecho, hermana. Ese desgraciado no sabe con quién se metió». Con su primera aliada asegurada, Isabela volvió a la fiesta, su compostura restaurada. Durante la cena, sentada en la mesa principal, soportó el discurso de su padre, quien habló con orgullo de su nuevo yerno. «Un joven bueno y trabajador que hará muy feliz a mi hija». Cada palabra era una puñalada. Mateo, a su lado, sostenía su mano, acariciándola con el pulgar. El gesto, que antes la habría llenado de ternura, ahora le provocaba náuseas. Tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no retirar la mano con brusquedad. La cena se sintió interminable, cada bocado difícil de tragar. Cuando llegó el momento del primer baile, la orquesta tocó «Sabor a mí». Era su canción. La habían bailado por primera vez en una pequeña plaza en Guanajuato, bajo un cielo estrellado. Ahora, mientras Mateo la guiaba por la pista, rodeados por las miradas de todos, la melodía romántica era una tortura. «Estás un poco tensa, mi amor», le susurró él al oído. «Son solo los nervios. Hay tanta gente mirándonos», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro para ocultar la expresión de su rostro. «Relájate. A partir de hoy, todo será perfecto. Nuestra vida juntos apenas comienza». «Nuestra vida», pensó ella con amargura. «Querrás decir, tu vida, a mi costa». Después de bailar con su padre, llegó el momento de poner a prueba a los cómplices. Buscó a Javier, el padrino con conciencia, que estaba solo junto a la barra, bebiendo un whisky con una rapidez que delataba su nerviosismo. «¿Estás disfrutando de la fiesta, Javier?», preguntó Isabela con una sonrisa inocente. Él casi se atraganta con la bebida. «Ah, sí, claro. Isabela, felicidades, todo está increíble». «Me alegro», continuó ella, «aunque te noto un poco preocupado. Pasa algo. Sabes que puedes confiar en mí. Ahora somos familia». La palabra familia pareció golpearlo. Javier bajó la mirada, incapaz de sostenerla de ella. «No, no es nada. Solo, ya sabes, el estrés de ser el padrino, la responsabilidad». «Entiendo», dijo Isabela, inclinándose un poco más cerca. «Debe ser difícil guardar secretos, ¿verdad? Especialmente cuando sabes que alguien a quien quieres está cometiendo un terrible error». El color desapareció del rostro de Javier.
No, no sé de qué hablas. Oh, creo que sí lo sabes, insistió ella, su voz ahora un susurro helado. Escuché la conversación en la sacristía, Javier. Cada palabra. Él la miró, sus ojos llenos de pánico. Isabela. Yo intenté detenerlo. Le dije que era una locura, que tú no te merecías esto. Pero no lo detuviste, ¿verdad? Replicó ella, su voz sin una pizca de compasión. ¿Te quedaste? Callado y ahora estás aquí, celebrando su gran estafa. Él no me escucha, balbuceó Javier. Está desesperado, debe mucho dinero. Sé que debe dinero, lo interrumpió ella. Pero eso no le da derecho a planear robarle a mi familia y, mucho menos a planear mi muerte. Javier retrocedió como si lo hubiera abofeteado. ¿También escuchaste eso? Dios mío, no creí que hablara en serio. Yo sí lo creo, dijo Isabela fríamente. Ahora vas a ayudarme. Vas a contarme todo lo que sabes. Cada detalle sobre sus deudas, a quién le debe, quiénes son sus socios. Y vas a fingir que esta conversación nunca ocurrió. Javier, atrapado y aterrorizado, solo pudo asentir. Armada con la confirmación y la cooperación forzada de Javier, Isabela se sintió más fuerte. La fiesta continuó. Una vorágine de música, risas y brindis falsos. Mateo, ajeno a todo, circulaba entre los invitados, encantador y carismático, especialmente con los socios de negocios de su padre, hablando de planes de expansión y modernización como si ya fuera el director general. Isabela lo observaba desde la distancia, admirando a regañadientes su talento para la actuación, mientras su mente trazaba los siguientes pasos de su plan. La luna de miel en Europa, un regalo de sus padres, sería el escenario perfecto para comenzar a reunir las pruebas que necesitaba, lejos de miradas indiscretas. La noche de bodas transcurrió en la suite presidencial de la hacienda. Mateo, eufórico y ligeramente ebrio, intentó consumar el matrimonio. Finalmente solos, señora de Castillo, susurró usando su nuevo apellido. Isabela lo esquivó con una excusa de agotamiento y dolor de cabeza. Fue un día muy largo, mi amor. Estoy exhausta. ¿Podemos esperar a la luna de miel? Mateo frunció el ceño, visiblemente molesto, pero no insistió. Se durmió rápidamente, roncando suavemente. Isabela, en cambio, se quedó despierta toda la noche, acostada en el borde de la cama, lo más lejos posible de él, su mente un hervidero de planes. El hombre que roncaba a su lado era su enemigo, y ella estaba en una misión para destruirlo. Al día siguiente, en el desayuno, Mateo ya estaba impaciente. Amor, estuve pensando. Tu papá mencionó anoche que quiere que empiece a ir a la oficina la próxima semana para empaparme del negocio. Quizás deberíamos posponer la luna de miel un par de semanas. No quiero que piense que no estoy comprometido. Isabel la vio a través de su excusa al instante. Quería empezar a infiltrarse en la empresa lo antes posible. Claro, mi amor, respondió con una sonrisa comprensiva. Si es importante para ti, podemos ir a Europa más tarde. Tu futuro en la empresa de mi padre es lo más importante ahora. La sonrisa de alivio y triunfo de Mateo fue casi cómica. Estaba cayendo en la trampa tan fácilmente. Mientras Mateo estaba en la ducha, Isabela recibió un mensaje de Camila. Tengo algo. Es grande. Reúnete conmigo en el café de la plaza en 1 hora. Ven sola. El corazón de Isabela latió más rápido. Le dijo a Mateo que iría a un spa para un masaje relajante antes de empezar a empacar, una excusa que él aceptó sin dudar. En el café, Camila la esperaba con una tablet y una expresión sombría. No vas a creer esto, Isa, dijo en voz baja. Mateo no es solo un jugador endeudado, es un estafador profesional. Le mostró la pantalla. Había encontrado un rastro de demandas, deudas de tarjetas de crédito por cientos de miles de pesos, y lo más impactante, 2 compromisos anteriores rotos. Hablé con una de 1900. Ellas, explicó Camila. Se llama Sofía, de una familia adinerada de Monterrey. El patrón era idéntico. La enamoró. Se ganó a la familia, y justo antes de la boda, el padre de ella contrató a un investigador privado por una corazonada. Descubrieron todo y lo echaron.
Dijo que Mateo se puso violento y la amenazó. Isabela sintió un escalofrío. No era su primera víctima. Era un depredador en serie. Hay más, continuó Camila. Sus principales acreedores no son bancos, son un grupo de prestamistas, ilegales de Querétaro. Un cartel prácticamente. El líder es un tipo al que apodan el buitre. Son extremadamente peligrosos. La exprometida dijo que le advirtieron que si no pagaba, no solo lo lastimarían a él, sino también a la persona que estuviera a su lado. La revelación solidificó el plan de Isabela. Esto ya no era solo por dinero, era una cuestión de supervivencia. Si simplemente se divorciaba de él, Mateo, desesperado y acorralado por el buitre, podría volverse contra ella o su familia. Tenía que neutralizarlo por completo. Cami, necesito que consigas todo sobre el buitre. Un nombre, un lugar, una forma de contactarlo. ¿Estás loca?, exclamó Camila. Esa gente es asesina. Y Mateo también, Cami. Planeaba matarme. No podemos luchar contra un monstruo con buenas intenciones. Necesito llegar a ese hombre. Tengo un plan. Su hermana la miró. Vio la determinación de acero en sus ojos y, a pesar de su miedo, asintió. Lo conseguiré. Los días siguientes fueron una obra de teatro magistral. Isabela interpretó a la esposa devota y ligeramente ingenua a la perfección. Ayudó a Mateo a elegir trajes para su nuevo trabajo en la empresa de su padre. Escuchó con interés sus planes para optimizar las operaciones y le preparó sus cenas favoritas. Mientras tanto, don Ricardo, siguiendo las instrucciones de Isabela, le dio a Mateo un acceso limitado a la empresa, una oficina pequeña y tareas menores, diciéndole que debía empezar desde abajo para ganarse el respeto de los empleados. Mateo estaba visiblemente frustrado, pero Isabela lo calmaba, diciéndole que tuviera paciencia, que pronto su padre vería su valía. Una noche, Mateo llegó a casa pálido y agitado. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó Isabela con falsa preocupación. «Nada, solo un día estresante», mintió él, pero ella sabía que algo más había ocurrido. Más tarde, mientras él creía que ella dormía, lo escuchó hablar por teléfono en el balcón, su voz un susurro desesperado. «Solo necesito más tiempo. Les juro que conseguiré el dinero. Sí, estoy dentro. El viejo es más duro de lo que pensé, pero su hija me come de la mano. Denme hasta fin de mes». Era el buitre o uno de sus secuaces. El tiempo se estaba acabando. Al día siguiente, Isabela le dijo a Mateo que tenía una sorpresa para él. «Hablé con papá. Le dije lo mucho que te estás esforzando y lo frustrado que estás por no poder demostrar tu potencial. Le sugerí que te diera un poco más de responsabilidad para que te sientas más motivado». Los ojos de Mateo se iluminaron. «¿En serio? ¿Y qué dijo?». «Dijo que lo consideraría. Quizás te deje manejar las cuentas de uno de los hoteles más pequeños para que te vayas fogueando». Era la carnada, y Mateo la mordió con avidez. «Eres la mejor esposa del mundo, mi amor. Sabía que entenderías». Mientras tanto, Camila había conseguido la información. El buitre se llamaba en realidad Horacio Jiménez y frecuentaba un club de peleas clandestino en las afueras de 1900. Querétaro era un lugar peligroso, no apto para una mujer como ella. Pero Isabela no era la misma mujer de hace unas semanas. Se vistió con ropa sencilla, se recogió el pelo y condujo hasta allí una noche, diciéndole a Mateo que iba a una cena con amigas. El lugar era sórdido, olía a sudor, alcohol barato y desesperación. Encontró a Horacio en un reservado VIP, un hombre corpulento con ojos fríos y calculadores. Se acercó a su mesa, ignorando las miradas lascivas de sus guardaespaldas. «Señor Jiménez, soy Isabela Valdés, la esposa de Mateo Castillo. Necesito hablar con usted». El buitre la miró de arriba a abajo, una sonrisa burlona en sus labios. «Ah, sí, la gallina de los huevos de oro. ¿Vienes a suplicar por tu maridito?». «No», respondió Isabela, su voz firme. «Vengo a hacerle una propuesta de negocios». La sorpresa cruzó el rostro del hombre. «¿Negocios? ¿Tú?». «Sí.
Sé que Mateo le debe mucho dinero, y sé que usted quiere cobrarlo. Yo le garantizo que lo cobrará con intereses, pero necesito que haga algo por mí primero. Isabela le expuso su plan a grandes rasgos. Le explicó que Mateo estaba intentando estafar a su familia y que ella estaba reuniendo pruebas para destruirlo. Necesito que lo presione, le dijo. Llámelo, asústelo, hágale creer que su tiempo se acaba. Quiero que esté tan desesperado que cometa un error grande y estúpido que yo pueda usar en su contra. Cuando lo haga, y yo tenga el control, le pagaré cada centavo de la deuda de Mateo. Pero si intenta algo en mi contra o en contra de mi familia, no solo no verá un peso, sino que me aseguraré de que la información que tengo sobre sus operaciones llegue a las autoridades federales. Era un farol, pero lo dijo con tal convicción que el buitre la creyó. Horacio Jiménez la estudió durante un largo minuto, una nueva chispa de respeto, o quizás de diversión en sus ojos. «Eres mucho más interesante que tu estúpido marido», dijo finalmente con una carcajada. «Tienes agallas. Niña, me gusta, trato hecho. Le daremos a tu pajarito un pequeño apretón para que cante. Tienes hasta fin de mes. Pero si me fallas, recuerda que sé dónde vives». Isabel la asintió. Se dio la vuelta y se marchó de ese infierno, con el corazón martilleando, pero con una nueva y peligrosa alianza forjada. La trampa estaba casi lista. La presión de El Buitre funcionó a la perfección. Mateo se volvió cada vez más errático y desesperado. Pasaba las noches en vela, estudiando los pocos documentos financieros a los que tenía acceso. Finalmente se acercó a don Ricardo. «Don Ricardo, he estado analizando las cuentas del Hotel La Casona y he encontrado algunas ineficiencias. Creo que podría ahorrarle mucho dinero si me permitiera renegociar con los proveedores y gestionar los pagos directamente. Para eso, necesitaría que me diera un poder notarial limitado sobre esa cuenta específica». Don Ricardo, siguiendo el guión de Isabela, fingió dudar. «Es un gran paso de confianza, Mateo». «Lo sé, señor, y estoy listo para ganármela», respondió él con fervor. El día que firmaron el poder ante notario, Isabela acompañó a Mateo. Él estaba radiante, creyendo que era su primera gran victoria. Esa misma tarde, el buitre le hizo una llamada que Isabela se aseguró de que Mateo recibiera en casa. Lo escuchó prometer un primer pago sustancial en menos de 48 horas. La desesperación había alcanzado su punto máximo. A la mañana siguiente, Mateo fue a la oficina más temprano que de costumbre. Isabela llamó a su padre. «Papá, va a ser hoy. Prepáralo todo». Don Ricardo, junto con Camila y un abogado de confianza, ya estaban en una sala de conferencias, monitoreando la actividad bancaria en tiempo real. Isabela esperó en su casa, cada minuto una tortura. A media mañana, su teléfono sonó. Era Camila. «Lo hizo», dijo. Su voz una mezcla de triunfo y tensión. «Acaba de transferir 2 millones de pesos de la cuenta del hotel a una cuenta offshore a su nombre. Tenemos los registros, las IPs, todo. Papá ya está llamando a la policía». Isabela cerró los ojos, un suspiro tembloroso escapando de sus labios. Se había acabado. El plan había funcionado. La policía llegó a la oficina de Mateo en menos de 20 minutos. Lo encontraron con los boletos de avión para un vuelo a las Islas Caimán esa misma noche en su maletín. La caída de Mateo fue tan rápida como espectacular. Atrapado en flagrancia, con pruebas digitales irrefutables, no tuvo defensa posible. Intentó culpar a Isabela, diciendo que ella lo había autorizado, que era un plan de ambos. Pero el testimonio de Javier, que confesó todo sobre la conversación en la sacristía, y la aparición sorpresa de Sofía, la exprometida de Monterrey, que voló para testificar sobre su intento de fraude anterior, sellaron su destino. Fue acusado de fraude, malversación de fondos y conspiración. El escándalo sacudió a la sociedad de San Miguel de Allende. Isabela solicitó la anulación del matrimonio, que fue concedida rápidamente, dadas las circunstancias fraudulentas. Don Ricardo, aunque destrozado por la traición,
Estaba inmensamente orgulloso de la fuerza y la inteligencia de su hija. «Salvaste a esta familia, mi princesa», le dijo, abrazándola con fuerza. Fiel a su palabra, Isabela contactó a El Buitre. Se reunió con él, esta vez en un restaurante neutral. Le entregó un maletín. «Aquí está el dinero que le debía Mateo, más un 20% por sus servicios», dijo fríamente. «Nuestros negocios han concluido». Horacio Jiménez tomó el maletín, lo abrió y sonrió. «Ha sido un placer, señora Valdés. Si alguna vez se cansa de los viñedos, llámeme. Siempre hay lugar para gente con su talento». Un año después, Isabela había recuperado su vida. La historia, lejos de destruirla, la había hecho más fuerte, más sabia y más dueña de sí misma. Se involucró activamente en los negocios familiares, demostrando tener un instinto para las finanzas tan agudo como el de su padre. Un día, mientras supervisaba la remodelación de uno de los hoteles, conoció a Daniel, el arquitecto a cargo del proyecto. Era un hombre tranquilo, creativo y apasionado por su trabajo. No tenía una fortuna, pero tenía algo que Mateo nunca poseyó: integridad. Su relación se construyó lentamente, sobre una base de honestidad, respeto mutuo y conversaciones hasta altas horas de la noche. 2 años más tarde, Isabela y Daniel se casaron. La ceremonia fue íntima y sencilla, en el jardín de la casa de sus padres, rodeados solo por la familia y los amigos más cercanos. No hubo lujos ostentosos ni cientos de invitados, solo amor real y tangible. Isabela usó un vestido simple pero elegante, y caminó hacia el altar sintiendo una paz que nunca antes había conocido. Al mirar a Daniel esperándola, con una sonrisa genuina y llena de amor, supo que finalmente había llegado a casa. Había atravesado el infierno, pero había salido del otro lado, no como una víctima, sino como la arquitecta de su propio y feliz destino. El proceso de sanación de Isabela fue deliberado y metódico, muy parecido al plan que había ejecutado. No se trataba simplemente de olvidar, sino de reconstruir su percepción del mundo y de sí misma sobre cimientos más sólidos. Comenzó por redecorar por completo el apartamento de soltera que sus padres le habían regalado. Un espacio que, aunque nunca compartió formalmente con Mateo, estaba impregnado de los recuerdos de su noviazgo. Cambió los muebles, pintó las paredes de colores más vivos y llenó cada rincón con arte local de San Miguel de Allende, piezas que hablaban de resiliencia y belleza, transformando un lugar de fantasmas en un santuario personal de fortaleza y autonomía. Era un acto simbólico, pero necesario para reclamar su espacio y su identidad. En los negocios, su inmersión fue total y asombrosamente rápida. Su padre, don Ricardo, inicialmente la vio como una forma de terapia, una distracción para mantener su mente ocupada. Sin embargo, pronto descubrió que Isabela poseía una intuición y una visión para los negocios que eran innatas. No se limitaba a las tareas que le asignaban, cuestionaba los procesos, proponía nuevas estrategias de marketing digital y analizaba los informes financieros con una minuciosidad que impresionaba a los contadores veteranos de la empresa. Su propuesta de crear experiencias enoturísticas personalizadas en sus viñedos, combinando la cata de vinos con la gastronomía local y estancias en sus hoteles boutique, revolucionó su modelo de negocio y atrajo a un nuevo segmento de mercado de lujo. Las relaciones con sus amigos también se reconfiguraron. Se alejó de aquellos que formaban parte del círculo social que compartía con Mateo, personas cuya lealtad era superficial y cuya conversación giraba en torno a trivialidades. En cambio, fortaleció sus lazos con un grupo más pequeño y genuino de amigos, personas que habían estado a su lado sin hacer preguntas, ofreciendo un apoyo silencioso y constante. Su amistad con Javier, el padrino de 1900, Mateo, tomó un rumbo inesperado. Después del juicio, él le escribió una larga carta de disculpa, y aunque Isabela nunca podría olvidar su complicidad inicial, reconoció su arrepentimiento y el valor que se necesitó para testificar. Mantuvieron una relación cordial pero distante,
un recordatorio de que las personas son complejas, capaces de cobardía y valentía a partes iguales. Su hermana Camila se convirtió en su pilar fundamental. La experiencia las había unido de una manera que pocas hermanas llegan a conocer. Pasaban horas juntas, no solo trabajando en nuevas ideas para la empresa, sino simplemente hablando, compartiendo miedos y sueños. Camila terminó su carrera de Derecho con honores y, en lugar de aceptar ofertas de grandes despachos en la Ciudad de México, decidió unirse al equipo legal de las empresas Valdés. Alguien tiene que asegurarse de que ningún otro depredador se acerque a esta familia, dijo con una sonrisa, pero sus ojos mostraban una seriedad protectora. Juntas, formaron un dúo formidable. La visión creativa de Isabela, respaldada por el blindaje legal, y la mente analítica de Camila. El recuerdo de Mateo no desapareció de la noche a la mañana. A veces, en momentos de tranquilidad, un destello de su sonrisa falsa o el eco de una de sus mentiras bien elaboradas volvía a su mente. Pero ya no sentía dolor ni rabia, solo una extraña mezcla de lástima y gratitud. Lástima por un hombre tan vacío que necesitaba destruir a otros para sentirse valioso, y gratitud por la lección que le había enseñado. Él, sin quererlo, le había regalado el don más preciado, la capacidad de ver más allá de las apariencias, de confiar en su instinto y de descubrir una fuerza interior que no sabía que poseía. Su traición había sido el catalizador de su verdadera transformación. Un día, revisando los planos de la expansión de un hotel, conoció a Daniel. Él era el arquitecto principal, un hombre que hablaba más con sus diseños que con sus palabras. Al principio, su relación fue puramente profesional. Discutían sobre materiales, distribución de espacios y la integración del diseño con el paisaje natural. Isabela quedó impresionada por su talento y su ética de trabajo, pero lo que más le llamó la atención fue su honestidad. Si no estaba de acuerdo con una de sus ideas, lo decía con respeto pero con firmeza, explicando sus razones desde una perspectiva funcional y estética, sin la necesidad de adularla para ganar el contrato. Era refrescante y, para ella, increíblemente atractivo. Sus reuniones de trabajo comenzaron a extenderse. Después de revisar los planos, se quedaban hablando de arte, de viajes, de sus historias de vida. Daniel le contó sobre su infancia en Oaxaca, su pasión por la arquitectura sustentable y su sueño de construir escuelas en comunidades rurales. Hablaba con una pasión tranquila, sin arrogancia ni pretensiones. Isabela, por su parte, se encontró abriéndose de una manera que no había hecho en años. Le contó sobre su amor por los negocios de su familia, no por el dinero, sino por el legado de trabajo y esfuerzo que representaban. No mencionó a Mateo directamente, pero habló de haber pasado por una experiencia difícil que le había enseñado a valorar la autenticidad por encima de todo. El cortejo de Daniel fue tan sólido y bien estructurado como sus edificios. No hubo grandes gestos románticos ni promesas extravagantes. En su lugar, hubo pequeños detalles consistentes. Un café traído a una reunión temprano por la mañana, un libro sobre arquitectura que pensó que le gustaría, o simplemente un mensaje de texto para preguntarle cómo había ido su día. Se tomaron su tiempo, construyendo una amistad sólida antes de que se convirtiera en algo más. El primer beso ocurrió meses después, en la cima de una colina con vistas a San Miguel de Allende al atardecer, un momento tan natural y sereno como su relación. Cuando Isabela finalmente le contó a Daniel la historia completa de Mateo, lo hizo con calma, sin lágrimas ni dramatismo. Era simplemente una parte de su pasado, una cicatriz que ya no dolía. Daniel la escuchó en silencio. Su expresión no era de lástima, sino de una profunda admiración. «Tuviste que convertirte en una guerrera para sobrevivir a eso», dijo él tomando su mano. «Pero me alegro de haber conocido a la mujer que surgió de esa batalla, porque es increíble». En ese momento, Isabela supo que él era diferente. No la veía como una víctima, ni como una heroína de tragedia,
sino como la persona completa y compleja que era. La decisión de casarse fue mutua y tranquila, una evolución natural de su amor. Daniel le propuso matrimonio durante un viaje a Oaxaca, en un pequeño patio lleno de bugambillas, con un anillo que él mismo había diseñado, simple y elegante. La boda fue la antítesis de su primer intento. Se celebró en el jardín trasero de la casa de sus padres, con solo 50 invitados. Camila fue su dama de honor, y el padre de Daniel, un carpintero jubilado, fue su padrino. Todo era personal, significativo y, sobre todo, real. No había necesidad de fingir ni de impresionar a nadie. El día de su boda con Daniel, Isabela se sintió abrumadoramente en paz. Mientras caminaba por el césped hacia el pequeño arco de flores donde él la esperaba, vio a su padre, don Ricardo, sonriendo con una felicidad genuina que no había visto en años. Vio a su madre, relajada y alegre, charlando con los padres de Daniel. Vio a Camila guiñándole un ojo, un gesto de complicidad y amor. Y lo vio a él, a Daniel, con los ojos llenos de un amor tan claro y honesto que disipaba cualquier sombra del pasado. Al decir sí, acepto, esta vez, las palabras resonaron con el peso de la verdad y la promesa de un futuro construido sobre la confianza. La vida de casados de Isabela y Daniel fue una colaboración armoniosa. Compraron un terreno en las afueras de la ciudad y juntos diseñaron y construyeron la casa de sus sueños, una estructura moderna pero cálida, integrada con la naturaleza. Combinaron sus pasiones. Los fines de semana los pasaban visitando los viñedos de la familia Valdés o explorando pueblos pequeños en busca de inspiración arquitectónica. Tuvieron 2 hijos, un niño con la creatividad de Daniel y una niña con la determinación de Isabela, a quienes criaron con los valores de la honestidad, el trabajo duro y, sobre todo, la importancia de ser fiel a uno mismo. Años después, Isabela recibió noticias de Mateo a través de un antiguo conocido. Había cumplido su condena y, al salir, había intentado rehacer su vida en otra ciudad, pero los viejos hábitos eran difíciles de erradicar. Se vio envuelto en otra estafa de menor escala y estaba de nuevo enfrentando problemas legales. La noticia no le produjo ninguna satisfacción, ni siquiera interés. Su capítulo con Mateo estaba tan completamente cerrado que él se había convertido en un extraño, un personaje de una historia lejana que ya apenas recordaba. Su energía estaba centrada en su presente, en su familia, en su trabajo y en la felicidad tranquila que había construido con tanto esmero. Una tarde, mientras estaba sentada en la terraza de su casa viendo a sus hijos jugar en el jardín, Daniel se sentó a su lado y le pasó un brazo por los hombros. «¿En qué piensas?», le preguntó suavemente. Isabela miró el cielo teñido de naranja por el atardecer y sonrió. «Pensaba en lo irónica que es la vida», respondió. «A veces, el mayor de los desengaños puede convertirse en el camino inesperado hacia la mayor de las felicidades». Daniel besó su frente. «Tú no encontraste el camino, mi amor», le dijo. «Tú lo construiste». Y en esa simple verdad, Isabela encontró la definición perfecta de su historia. No fue una de superación pasiva, sino de creación activa. La historia de una mujer que tomó las ruinas de una traición y construyó un imperio de paz y amor verdadero. El imperio empresarial de la familia Valdés, bajo la nueva dirección conjunta de don Ricardo e Isabela, floreció de maneras inesperadas. La visión fresca de Isabela, combinada con la experiencia y la sabiduría de su padre, creó un equilibrio perfecto. No solo expandieron su cadena de hoteles boutique a otras regiones vinícolas de México, como Baja California, sino que también lanzaron una fundación dedicada a apoyar a mujeres emprendedoras en el sector turístico. Esta fundación, una iniciativa personal de Isabela, ofrecía microcréditos, mentoría y capacitación a mujeres que, como ella en su momento, se enfrentaban a situaciones de vulnerabilidad o querían construir su propia independencia económica. Era su forma de transformar su dolor en un motor de cambio positivo para otras.
La relación de Isabela con su suegro, el padre de Daniel, se convirtió en una de las más queridas de su vida. Era un hombre de pocas palabras, pero de una profunda sabiduría, que le enseñó el valor del trabajo manual y la paciencia. Pasaban algunos fines de semana en su taller de carpintería, donde él le enseñaba a lijar, a ensamblar y a sentir la veta de la madera. Para Isabela, cuyas manos estaban acostumbradas a los teclados y a los documentos, el acto de crear algo tangible y hermoso a partir de un trozo de madera en bruto era profundamente terapéutico. Representaba su propia vida, la capacidad de tomar algo imperfecto y, con trabajo y dedicación, transformarlo en algo sólido y lleno de belleza. Daniel, por su parte, nunca mostró el más mínimo atisbo de inseguridad o envidia por la riqueza o el poder de la familia de Isabela. Su identidad y su autoestima estaban firmemente ancladas en su propio talento y trabajo. Celebraba los éxitos de Isabela como si fueran suyos, y ella hacía lo mismo con los de él. Cuando el estudio de arquitectura de Daniel ganó un prestigioso premio nacional por el diseño de un centro cultural comunitario, Isabela organizó una fiesta sorpresa para él, reuniendo a todos sus colegas y amigos. La alegría en el rostro de Daniel esa noche, pura y sin complicaciones, era, para Isabela, la confirmación de que el verdadero amor no compite, sino que eleva y aplaude. La crianza de sus hijos, Leo y Sofía, fue un proyecto consciente de ambos. Estaban decididos a no criarlos en una burbuja de privilegio. Desde pequeños, les enseñaron el valor del dinero y del trabajo. Tenían tareas en casa y durante las vacaciones de verano, trabajaban en los hoteles o en los viñedos, no en puestos de gerencia, sino realizando tareas sencillas junto a los demás empleados, desde ayudar en la jardinería hasta doblar servilletas en los restaurantes. Isabela quería que entendieran que el nombre Valdés no era un pasaporte para la arrogancia, sino una responsabilidad y un legado de esfuerzo que debían honrar y, si era posible, engrandecer con su propio trabajo. Un día, mientras estaba en una conferencia de hotelería en la Ciudad de México, Isabela se topó con la madre de Mateo, la mujer que había perdido gran parte de su estatus social tras el escándalo. La vio al otro lado del salón, y por un momento, sus miradas se cruzaron. Isabela vio en sus ojos una mezcla de resentimiento y una extraña y patética súplica. En lugar de ignorarla, Isabela se acercó con calma. No hubo un saludo cálido, solo un reconocimiento silencioso. «Espero que esté bien», dijo Isabela, su voz neutral pero no hostil. La mujer, sorprendida, solo asintió y se alejó rápidamente. Para Isabela, ese breve encuentro fue un cierre más. Había superado la necesidad de cualquier disculpa o reconocimiento. Su paz ya no dependía de ellos. El juicio de Mateo había dejado al descubierto una red de pequeñas estafas y engaños que se extendía por varios años. Después de su condena, varias otras personas que habían sido engañadas por él en negocios menores se pusieron en contacto con el despacho de abogados de la familia Valdés. Camila se encargó de asesorar a algunos de ellos de forma gratuita, ayudándoles a presentar sus propias demandas civiles para recuperar parte del dinero perdido. Fue un proceso largo y complicado, pero para Camila y para Isabela era una cuestión de principios. No podían deshacer todo el daño que Mateo había causado, pero podían ayudar a que se hiciera justicia para otros, limpiando, en la medida de lo posible, el desastre que él había dejado a su paso. La historia de Isabela, aunque la familia intentó mantenerla en privado, inevitablemente se filtró y se convirtió en una especie de leyenda urbana en ciertos círculos. A veces, en reuniones o eventos, notaba que la gente la observaba con una curiosidad particular. Al principio, esto la incomodaba, pero con el tiempo aprendió a manejarlo con gracia. Se dio cuenta de que su historia, aunque nacida de la traición, se había convertido en un relato de empoderamiento. Otras mujeres se le acercaban discretamente para compartir sus propias historias de desengaño, y le decían que su ejemplo les había dado la fuerza para salir de relaciones tóxicas. Isabela nunca buscó ser un modelo a seguir, pero
Aceptó ese papel con humildad, ofreciendo palabras de aliento y compartiendo la lección más importante que había aprendido. La confianza en una misma es el activo más valioso que una mujer puede poseer. Don Ricardo, al ver la felicidad estable de su hija y la solidez de su nuevo matrimonio, comenzó a delegar cada vez más responsabilidades de la empresa en Isabela y Camila. Anunció su retiro parcial, dedicando más tiempo a sus hobbies, la jardinería y la escultura. Ver a sus dos hijas trabajando, juntas liderando el negocio familiar hacia el futuro, era, según sus propias palabras, la mayor recompensa de su vida. Había temido que un hombre malvado destruyera su legado, pero en cambio, la crisis había revelado a las sucesoras perfectas, forjadas en la adversidad y unidas por un vínculo inquebrantable. La relación de Isabela con el dinero también cambió fundamentalmente, habiendo visto cómo la desesperación por él podía corromper a una persona como Mateo, y cómo la falta de él podía poner a otros en situaciones de riesgo con gente como el buitre. Aprendió a verlo como lo que era, una herramienta que podía usarse para destruir o para construir. A través de su fundación, eligió construir. Financió la apertura de pequeñas posadas regentadas por mujeres en pueblos rurales, apoyó a artesanas locales para que pudieran vender sus productos en sus hoteles y creó un fondo de becas para que las hijas de sus empleados pudieran acceder a la educación superior. Un dinero en sus manos se convirtió en un instrumento de justicia social y empoderamiento. En su 10º aniversario de bodas, Daniel sorprendió a Isabela con un viaje a la costa de Oaxaca. Se alojaron en un pequeño hotel ecológico que él había diseñado años atrás. Una noche, mientras caminaban por la playa bajo un cielo lleno de estrellas, Daniel le entregó una pequeña caja de madera, una que él mismo había tallado. Dentro no había una joya, sino una brújula antigua de latón. Es para que nunca olvides que no importa cuán perdido pueda parecer el camino, siempre tienes una guía interior que te llevará a casa, le dijo. Isabela la tomó en sus manos, sintiendo el peso del metal y el peso aún mayor del significado. Era el regalo perfecto, un símbolo de su viaje y de la verdad que ahora gobernaba su vida. Los hijos de Isabela y Daniel crecieron escuchando una versión adaptada de la historia de su madre, no con los detalles sórdidos, sino como una parábola sobre la importancia de la confianza, el peligro de la codicia y la fuerza que reside en la honestidad. Era importante para Isabela que sus hijos, especialmente su hija Sofía, entendieran que el mundo no siempre era un lugar amable, pero que eso no debía hacerlos cínicos, sino sabios y prudentes. Les enseñó a observar a las personas por sus acciones, no por sus palabras, y a valorar el carácter por encima del carisma. Ocasionalmente, el pasado hacía un intento de resurgir. Un periodista de una revista de sociedad intentó escribir un artículo sensacionalista sobre el escándalo Valdés Castillo. La familia, liderada por la experta comunicación de crisis de Camila, manejó la situación con una declaración simple y digna. Los eventos a los que se refiere ocurrieron hace muchos años y han sido resueltos en los tribunales correspondientes. Nuestra familia ha seguido adelante y está enfocada en el presente y el futuro. No tenemos más comentarios. La falta de drama y la negativa a alimentar el morbo hicieron que la historia muriera rápidamente. Habían aprendido que el silencio y la dignidad son a menudo la respuesta más poderosa. La hacienda de los Valdés, el lugar de la primera y desastrosa boda, fue completamente remodelada. Isabela y Daniel supervisaron el proyecto, transformando el opulento y algo anticuado salón de fiestas en un centro de bienestar y retiros de yoga, un espacio dedicado a la sanación y la paz interior. Fue un acto catártico, borrar físicamente el escenario de su mayor humillación y reemplazarlo con un lugar de serenidad. El día de la inauguración, Isabela caminó por el renovado salón, y donde antes había fantasmas de risas falsas y promesas vacías, ahora solo sentía una calma profunda
y una sensación de círculo completado. En uno de sus viajes de negocios a Monterrey, Isabela se encontró por casualidad con Sofía, la otra ex prometida de Mateo, la que había testificado en su juicio. Ahora era una exitosa diseñadora de interiores, casada y con hijos. Se tomaron un café y hablaron durante más de una hora. No hablaron de Mateo, sino de sus vidas, de sus carreras, de los desafíos y alegrías de la maternidad. Al despedirse, se abrazaron. «Gracias por tu valentía», le dijo Sofía. «Tú también fuiste muy valiente», respondió Isabela. En esa conexión silenciosa, reconoció un vínculo único, una sororidad forjada por la experiencia compartida de haber sobrevivido al mismo depredador y haber salido más fuertes del otro lado. El concepto del amor a primera vista se convirtió para Isabela en una idea absurda. El amor, como los viñedos de su familia, no era algo que surgía de repente en todo su esplendor. Requería tiempo, cuidado, atención y trabajo. Requería podar las malas hierbas de la desconfianza, regar con la constancia de los pequeños gestos y protegerse de las heladas de la vida. Su amor por Daniel era así, una cosecha rica y duradera, fruto de años de cultivo paciente y dedicado. Era menos espectacular que una llamarada, pero infinitamente más cálido y sostenible. A medida que sus padres envejecían, Isabela y Camila asumieron por completo el liderazgo de las empresas Valdés. La transición fue fluida y exitosa, un testimonio de la preparación y la confianza que don Ricardo había depositado en ellas. Se convirtieron en dos de las empresarias más respetadas de la región, conocidas no solo por su éxito financiero, sino también por su compromiso con la sostenibilidad, las prácticas laborales justas y el desarrollo comunitario. El apellido Valdés, que una vez estuvo en peligro de ser manchado por un estafador, ahora brillaba con más fuerza que nunca, asociado a la integridad y la resiliencia. En el 15º cumpleaños de su hija Sofía, Isabela le regaló una versión más adulta de la brújula que Daniel le había dado. Era un relicario de plata, y dentro, en lugar de un espacio para una foto, había una pequeña brújula funcional grabada con las palabras: «Confía en tu norte. El mundo te ofrecerá muchos mapas, mi amor», le dijo a Piso, su hija. «Mapas de cómo debes lucir, qué debes querer, a quién debes amar. Pero el único mapa que importa es el que llevas dentro. Aprende a leerlo, confía en él, y nunca, nunca te perderás». La historia final de Isabel ya no es la de una venganza, aunque la venganza fue el vehículo que utilizó para asegurar su supervivencia y hacer justicia. Su verdadera historia es una de alquimia emocional, la capacidad de transformar el plomo de la traición en el oro de la autoconciencia, la fuerza y la paz. Aprendió que el perdón no significaba condonar las acciones de Mateo ni reconciliarse con él, sino liberarse a sí misma del poder que su recuerdo tenía sobre ella. El perdón era, en última instancia, un acto de amor propio, y así, en la tranquilidad de su vida bien construida, rodeada de amor genuino y del respeto que se había ganado, Isabela Valdés encontró su verdadero final feliz. No era el final de un cuento de hadas con un príncipe azul, porque había aprendido que los príncipes, a menudo, no son más que ranas con un buen disfraz. Su final feliz era real, imperfecto y infinitamente más satisfactorio, el de una reina que había construido su propio castillo, no sobre los cimientos de un sueño heredado, sino sobre la roca sólida de su propio carácter inquebrantable.